Hola, mi nombre es Roberto Saravia, ingeniero electricista y tengo más de 12 años de trabajar en el sector energético a nivel regional, especialmente en temas de energía renovable y eficiencia energética. Durante este video vamos a conversar acerca de las consideraciones sobre los indicadores de desempeño energético, un tema muy necesario a dominar para el establecimiento de un efectivo sistema de gestión de la energía. En el contenido de la clase 3 se tocaron fundamentalmente cuatro conceptos. El primero, acerca de la línea base de consumo de energía. El segundo, correspondiente a los indicadores de desempeño energético. El tercero, sobre el concepto de uso final de la energía. Y finalmente, y el cuarto, el relativo a las técnicas para la toma de datos por medio de mediciones. En el presente video vamos a enriquecer dichos conceptos de forma tal que podamos ponerlos en práctica en las sucesivas clases. Línea de base versus indicador de desempeño energético. En primer lugar, tendemos a confundir los conceptos sobre línea de base y el concepto de indicador de desempeño energético, para lo cual a continuación vamos a ampliar dichos conceptos. La línea de base es una referencia cuantitativa que sirve para comparar el desempeño energético de un edificio durante el periodo de aplicación de medidas de eficiencia energética. Es el estado actual de la relación entre el consumo de la energía y una variable representativa que condiciona dicho consumo. Esta variable puede ser el número de personas que son atendidas en un negocio, la temperatura diaria de funcionamiento de un aire acondicionado, los metros cuadrados iluminados, entre otros. Además, esta línea de base refleja un único periodo de tiempo, generalmente al inicio de la implementación de medidas de eficiencia energética, y es un instrumento de referencia para medir los resultados de dichas medidas. Una vez se han implementado y se han comprobado que la metodología de línea de base contribuyó a medir los resultados de las mismas, es necesario actualizarla de manera de realizar una mejora continua en todo el proceso. En cambio, el indicador de desempeño energético es la relación puntual entre el consumo de energía y la variable representativa de dicho consumo, independientemente del comportamiento histórico de la misma. Posee una unidad de medida asociada y como ejemplo de este indicador de desempeño podemos encontrar los kilovatios hora por metro cuadrado, los kilovatios hora por unidades producidas, entre otras. Para su identificación es necesario que se realice un análisis a nivel de la instalación, a nivel de equipos o a nivel de procesos. A continuación, vamos a desarrollar un pequeño ejemplo para la identificación de un indicador de desempeño energético y la creación de la línea de base del consumo de energía de una pequeña oficina. El personal de dicha oficina trabaja generalmente en actividades de campo y únicamente se presentan a las oficinas para planificar y realizar los reportes de proyectos que desarrollan. Para obtener la línea de base del consumo de energía, es necesario identificar los siguientes criterios generales. El primero consiste en tener conocimiento del marco de trabajo, es decir, de las dinámicas y relaciones de las actividades dentro de la oficina. Un ejemplo de ello son los horarios, el número de personas, los periodos libres, entre otros. Como segundo paso, es el conocimiento del flujo de energía dentro de la oficina. Es decir, debemos ser conscientes de hacia dónde se está dirigiendo la energía que contratamos con nuestra empresa eléctrica. Además, como tercer paso, debemos identificar cuáles son las variables relevantes o variables independientes que hacen un impacto directo en el consumo de energía en nuestras instalaciones. Un ejemplo de ello son el número de personas, el número de productos elaborados, entre otros. Y, finalmente, y como cuarto paso, debemos conocer algunos factores estáticos que son independientes de los anteriores, pero que provocan un consumo considerable de energía. Como ejemplo de esto, tenemos el número de luminarias, el área de las oficinas, entre otros. Nos vamos ahora a la revisión de los datos del ejemplo.
En la primera pestaña tenemos el consumo de energía en kilovatios hora para cada uno de los meses correspondiente a nuestro año base o año cero, los cuales los estamos señalando a continuación. En la segunda pestaña tenemos los valores correspondientes a la variable más representativa del consumo energético de este edificio. Para nuestro caso, dicha variable es el total de asistencias de los empleados por cada mes, considerando que de acuerdo a la dinámica de la empresa, no todos los empleados se presentan a la oficina todos los días. A continuación, tomamos estos valores y los colocamos en las columnas de la pestaña Análisis. En donde colocamos el valor de consumo de energía como la variable dependiente. El total de asistencia de los empleados lo colocamos como la variable independiente. Como observamos, cada par de datos corresponde a cada mes. Por lo tanto, la base del tiempo de nuestro análisis es de manera mensual. De esta forma, el indicador resultante es la cantidad de kilovatios horas que es consumido por cada asistencia de cada empleado durante el mes y se medirá en kilovatio hora por asistencia total de empleado cada mes. Para obtener la línea de base o estado actual de la relación anterior, únicamente insertamos un gráfico de dispersión con los datos anteriores, tales como lo hacemos actualmente en pantalla. A través de la opción de línea de tendencia obtenemos la ecuación de dicha relación. Dicha ecuación nos servirá para que a partir de hoy y una vez conozcamos el total de asistencia de empleados en un mes, nos muestre el consumo que se obtendría en las condiciones bases, de tal manera que el dato real pueda ser comparado con esta ecuación anterior y determinar si se han mejorado o no respecto al escenario de referencia. Finalmente, vamos a ver el concepto de usos finales de la energía. Es decir, este concepto pretende ayudar a identificar el indicador de desempeño energético, ya que permite clasificar el uso final de la energía respecto a ciertos niveles. Por ejemplo, en cuanto al nivel de la instalación, podemos clasificar el consumo en función del tipo de oficina, considerando que hay diversas actividades en un edificio dependiendo del tipo de oficina. En este sentido, el cálculo y el análisis del consumo deben realizarse en dicho nivel. Sin embargo, si nuestra atención se centrara en el uso particular, nuestro enfoque debería de ir encaminado a la clasificación por tipo de equipos. Es decir, hemos identificado que independientemente de la dinámica de las oficinas, el consumo de energía está directamente relacionado con el uso particular de cada equipo. En este sentido, el cálculo y el análisis del consumo debe realizarse
para cada tipo de equipo dentro del edificio. Por ejemplo, motores, por ejemplo, iluminación, por ejemplo, aire acondicionado. Finalmente, si nuestra organización productiva es en función de procesos, debemos llevar el análisis y la estimación de estas cantidades de energía a nivel de procesos, identificando cada una de las líneas de producción y consolidando la cantidad de energía por cada uno de ellos. De esta manera, el enfoque de uso final dependerá de los criterios que nosotros empleemos y en especial de la dinámica particular de nuestros edificios. Finalmente, las técnicas y estrategias para la toma de mediciones eléctricas y o térmicas. En primer lugar, hay que estimar con fórmulas sencillas todo consumo básico de energía. Un ejemplo de ello es el consumo de energía en los equipos de iluminación. Generalmente, la etiqueta de dichos equipos viene con el valor nominal de potencia de cada uno de estos equipos. En este sentido, el consumo de energía total de ellos debería estimarse de una forma sencilla. Además, por ejemplo, si nosotros podemos medir la corriente eléctrica que genera un ventilador, nosotros utilizando equipos sencillos como un medidor amperimétrico podemos identificar la corriente que circula por ese circuito y utilizar un factor de potencia estándar para este tipo de equipo y calcular la potencia eléctrica. Sin embargo, en aquellas cargas que varían con el tiempo y que también varía su factor de carga, es necesario el uso de equipo especializado, ya que no es posible obtener un valor certero de potencia si no utilizamos este tipo de equipos, dada la variabilidad de carga y la variabilidad de tiempo de dichos equipos. Hasta acá llegamos con la presente clase y les invitamos a estar pendientes de completar las evaluaciones. Soy Roberto Saravia y nos vemos en la siguiente clase.